Seguiremos avanzando en lo que hemos venido recorriendo ya desde hace 2 semanas. Bueno, realmente hemos entrado en la primera parte del discurso de lo que encontramos registrado en el capítulo 5 del libro de Juan, un discurso importante que Juan recoge de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, todos los discursos de Cristo son sumamente importantes, no hay uno solo de ellos que carezca de importancia. Y bueno, ya saben que pronto vamos a entrar en el estudio completo de lo que es el Sermón del Monte, que contempla 3 capítulos que vamos a estar revisando a profundidad y teniendo allí sin duda alguna una bendición grandísima con lo que Cristo enseña en las diferentes temáticas que va desarrollando dentro del sermón, el famosísimo Sermón del Monte, un sermón que ha sido objeto de cantidades ingentes de estudios asombrosos, ¿no? Y bueno, básicamente podemos decir que hemos estado desarrollando en nuestras últimas enseñanzas, digamos, una especie de doctrina cristológica, ¿no? Porque hemos estado hablando más propiamente de la persona de Cristo, hemos estado hablando de algunas de sus características, hablando de algo de su naturaleza. Cuando iniciamos la primera parte de este discurso, estuvimos viendo cómo, por ejemplo, Cristo presentó de manera taxativa, muy clara, muy evidente, su igualdad ante el Padre a través de varios aspectos que nosotros pudimos allí revisar con un poco de lupa sobre las declaraciones mesiánicas que se hacen, declaraciones que, como siempre lo he dicho y lo voy a volver a repetir, para hacer ese tipo de declaraciones tiene que haber una de dos cosas: o el que lo está diciendo está loco, o el que lo está diciendo en verdad es Dios. Una de dos opciones tenemos, no tenemos una opción intermedia para cuando nos aproximamos a las declaraciones tan formidables y trascendentales que Cristo hace acerca de su propia persona. Entonces tenemos solamente esas dos opciones. Sin duda alguna, el discurso que hemos venido desarrollando y que hoy nos compete la segunda parte del mismo, también tenemos afirmaciones de Cristo que son sumamente trascendentales. Afirmaciones que sin duda alguna, nuevamente tengo que volverlo a reiterar, solamente pudo haberlo dicho o un loco o Dios verdadero, el verdadero y único y asombroso Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y en eso vamos a estar indagando hoy en el tema. Por eso yo quiero que hoy nuevamente nos ubiquemos en el capítulo 5 de Juan, y la lectura que vamos a estar haciendo hoy va a iniciar a partir del versículo 24 y estaremos dando término al pasaje en el versículo 29. Entonces vamos a leer en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Dice de la siguiente forma: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Tremendas afirmaciones mesiánicas podemos encontrar dentro de este pasaje. Afirmaciones que sin duda alguna tenemos dos opciones ante ellas: o creer que son la farsa más grande que jamás se haya dicho en la historia de la humanidad, o sencillamente creer por fe que este es un mensaje glorioso, único y directo de salvación. Un mensaje glorioso, único y directo de salvación. Sin duda alguna, eso es lo que podemos encontrar en este mensaje. Podemos ver cómo seguimos en la estructura del crescendo o el crescendo, se diría más en latín, de lo que es esta modulación que existe dentro de la música, donde de poco en poco se va aumentando la intensidad hasta que se llega a un cierto clímax, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el discurso que Cristo viene desarrollando acá viene de manera muy minuciosa, desarrollando a través de sus afirmaciones cuestiones que van elevando cada vez más el mensaje.
van elevando cada vez más su persona, van elevando más la perspectiva que él quiere mostrar de sí mismo y que quiere que, por supuesto, todo oyente que está presente en ese momento crea, escuche, crea y obedezca, que es lo que debemos hacer. Escuchar, creer y obedecer. Importante eso. No se le olviden esas tres palabritas que son sumamente interesantes, sumamente importantes. Entonces este crescendo viene subiendo en decibeles, viene subiendo en los decibeles graves, al punto de que sus graves se hacen tan poderosos como un trueno, viene subiendo en sus decibeles medios al punto que se ubican estos en su justa medida en la frecuencia media, y también viene subiendo en los decibeles de los agudos al punto que puede llegar a ser ensordecedor el mensaje de Cristo, completamente ensordecedor, porque sus palabras sin duda alguna son palabras que hacen retumbar las paredes de cualquier lugar, que hacen que cualquier edificación se destruya y se desplome por completo. Y fue precisamente lo que ocurrió en Israel en ese tiempo, porque los judíos, para nosotros no es un secreto que todos los judíos que aversaban a nuestro Señor Jesucristo eran sin duda alguna una piedra en el zapato de Cristo y una piedra en el zapato de todos los apóstoles y de todos los discípulos a quien Cristo llamó para que fueran a llevar este mensaje de salvación. Esto no es algo que nos deba extrañar, esto es algo que está muy claro. Tenemos a los fariseos, tenemos a los saduceos, tenemos a todo este sistema religioso que era completamente una farsa, porque ellos eran más un sistema político tal cual como funge hoy la Iglesia Católica. Ellos dicen ser una religión, pero de religión tienen realmente poco, ¿no? En realidad lo que son es un partido político además con un poder impresionante, con una cantidad ingente de recursos que, bueno, ni se podrían contar, ¿no? Y esto está muy evidenciado a través de la historia, está muy evidenciado a través de diferentes testimonios que nosotros podemos encontrar de incluso sus propios detractores, que han sido las mejores fuentes que nos han informado al respecto. Con Cristo ha pasado exactamente lo mismo a través de la historia. Ha tenido sus detractores, otros detractores han intentado destruirlo al punto que incluso lo llevaron a la cruz. Claro, lo llevaron a la cruz y todos nosotros sabemos que fue a la cruz no porque ellos hayan podido ser más fuertes que Cristo, porque lo atajaron infraganti en un momento y pudieron hacerse con él, capitalizando el momento en que de repente él se descuidó o estaba dormido, lo que sea, ¿no? No, todo esto sucedió porque esto había sido el plan de redención que había sido planificado desde la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo para que pudiéramos nosotros recibir la bendición de la salvación eterna. Esto está claro en las Sagradas Escrituras. Por eso que este mensaje, en la medida que va aumentando, en ese creyendo, en la medida que va intensificando las afirmaciones mesiánicas, van retumbando y cada vez rompiendo más tímpanos en el oído de los judíos que estaban escuchando el mensaje. Por supuesto, muchos de ellos creyeron, algunos otros simplemente querían apedrearle, querían destruirlo, querían matarlo, querían cercenarlo o como mínimo mutearlo para que él no pudiera seguir hablando lo que según ellos eran disparates y eran herejías, ¿no? Eso está muy claro dentro del Sagrado Texto. El mensaje sin duda alguna es un mensaje soteriológico. Es un mensaje completamente soteriológico y la base soteriológica de este mensaje es Cristo mismo. Cristo no da margen acá para decir hay otra posibilidad, hay una alternativa, hay una vía alterna para adquirir la salvación, hay otra forma, hay otro método, hay otra manera. Hay una bifurcación de caminos que usted muy bien puede elegir sobre cualquiera de ellos. A fin de cuentas, como se declara desde el punto de vista soteriológico universalista, cualquier camino llega a Dios. No importa qué camino usted tome, si usted es mormón, testigo de Jehová, solo Jesús, católico, si usted es budista, si usted es, no sé, taoísta, si usted lo que sea, hinduista, islamista, a fin de cuentas todas esas bifurcaciones o esas ramificaciones o caminos que hablan de un Dios todopoderoso siempre convergen en el mismo punto. Bueno, eso es lo que dice el universalismo soteriológico. Sin embargo, Cristo es claro en que tal universalismo soteriológico, y acuérdense que cuando hablo de universalismo soteriológico no estoy diciendo otra cosa más que hay una manera universal de adquirir salvación que no necesariamente tiene que ser a través de la persona de Cristo, no necesariamente tiene que ser a través de el mensaje de salvación de nuestro Señor. Las afirmaciones sobre Cristo acá son cada vez más firmes, pero también además de ser firmes son muy problemáticas para los audientes.
son muy problemáticas para la gente que le estaba escuchando, ciertamente porque el mensaje de Cristo, sí, sin duda fue un mensaje revolucionario en muchos aspectos, diría que en la mayoría de los aspectos. El solo hecho de él tener que haber venido a dar la interpretación correcta de la Torá, cuestión que no se había hecho históricamente o que poco se había atinado en ello, ya suponía todo un reto gigantesco de cara a un sistema religioso que no andaba con cuentos para agarrar y cercenar la vida de cualquier persona, porque los judíos religiosos, el Sanedrín, el sumo sacerdote, no andaba con muchos cuentos para hacer ese tipo de cuestiones, y cualquier vínculo político que quisiera o tuviera tuviera que consolidar, así fuera con el propio imperio romano, que de hecho lo hizo, estaba dispuesto a hacerlo con tal y callar, silenciar, mutear la voz de aquel que según ellos era sin duda alguna un hereje. Cristo no deja de volver una y otra vez más al punto de que Él es igual al Padre. Él es igual al Padre. Aquí vamos a ver nuevamente algunos vestigios que son más que vestigios, son realmente afirmaciones tan directas a su deidad que es imposible negar que Cristo realmente es lo que dijo ser y que no es nada menos de lo que Él dijo ser. Por lo que el centro de esta segunda parte del mensaje está centrada, valga la redundancia, se ubica justamente en el punto de la salvación. Ahora, fíjense la estructura lógica que Cristo viene manejando. Si recordamos lo que Él dijo en la primera parte del discurso, que quiero leerla para no perder pisadas de ello, voy a leer rápidamente lo que nosotros leímos en el primer discurso, o más bien en la primera parte del discurso que encontramos. Dice, respondiendo Jesús, dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que le ve hacer al Padre. Y habíamos hablado de que eso era una voluntad que estaba completamente sumida, estaba completamente entregada al Dios Todopoderoso. Pero aquí viene algo muy interesante que Él dice: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, ¿quién es la persona capaz de poder replicar a la perfección a Dios? Solamente Dios podría ser capaz de replicar exactamente lo mismo que Él hace. Ningún ser humano estaría de ninguna manera en la capacidad de poder replicar a la perfección lo que Dios hace. Porque en el momento que nosotros podamos replicar a la perfección lo que Dios hace, ya no necesitamos a Dios. Y punto, se acabó la historia, cerramos el libro. Listo. Pero el único que puede, sin duda alguna, replicar a la perfección a Dios es Cristo. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque Él también tiene esencia divina, porque Él mismo también es Dios. Y eso está claro en la Sagrada Escritura. Hay otra afirmación importante: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. ¿A quién es quien Dios puede mostrarle todo sobre Él? ¿A quién? Acuérdense que cuando nosotros hablamos de bibliología, por ejemplo, que está dentro de la teología sistemática, en la bibliología nosotros enseñamos, todos los teólogos enseñan, que la Biblia no es toda la revelación sobre Dios. O sea, el que crea y piense que Dios está restringido a esos 66 libros, no ha entendido nada sobre Dios. Porque la misma palabra asevera taxativamente que eso es parte de lo que compete a la esencia de Dios. Él mismo dice que ahí hay atributos, la misma Biblia enseña que hay atributos de Dios, características propias de su persona que no están indicadas dentro del Sagrado Texto. Miren, si son tan elevadas las que sí están indicadas y para nosotros son casi imposibles de entender, ahora imagínense aquellas que Él ni siquiera consideró fueran necesarias enseñar, porque imagínense el nivel en el que deben estar estas otras categorías de la persona o de las características de Dios, que ni siquiera Él tuvo necesidad de tener que revelarlas. El mismo evangelista dice que si se hubiera registrado cada cosa que Cristo hizo o que dijo, no alcanzarían los libros en el mundo para documentar todo lo que el Señor dijo e hizo. Eso está más que claro. Entonces la Biblia, algunos decimos esto se puede escuchar un poquito feo, pero técnicamente es así. La Biblia es el balbuceo de Dios para los hombres. Es un balbuceo. Es una pequeña y mínima fracción de lo que Dios puede demostrar sobre sí, o quiso demostrar más bien sobre sí mismo, sobre su persona. Es algo muy diminuto, algo minúsculo,
en comparación a la grandeza propia de nuestro Señor. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y la otra afirmación importantísima acá, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esa palabra entre comillas, en mayúscula, entre paréntesis, y póngala en negritas y en un rojo sangre. Al que quiere da vida. Y esto es no otra cosa más que una confirmación de lo que otro texto dice muy importante. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Él tiene misericordia. Si usted está aquí hoy, si usted tiene años escuchando el Evangelio, dele gloria al Señor, porque usted es un escogido del Señor, porque es de quien Él tenga misericordia. Yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, así lo dice Él claramente. Esto no es del que se esfuerza, del que cree ser bueno, del que tiene méritos, del que cree saberlo todo, del que cree hacerlo mejor que los demás. No se trata de nada de eso. De hecho, quien esté en esa posición, esos son a los que Cristo más les hiere. Si no, recordemos, por ejemplo, aquel episodio cuando estaba el republicano y el religioso dándose contra la pared, orando al Señor. Decía el religioso que bueno, él era bueno y demás, porque daba más diezmo de lo que incluso se pedía en la Torá, porque era mucho más bondadoso de lo que incluso se pedía en la Torá, etcétera, etcétera. Y ahí comenzó a dar una serie de argumentos y razones a Dios que según él debían, sin duda alguna, ponerlo en una posición casi que como que la de Cristo, ¿no? La del Espíritu Santo, ¿no? Mientras que el publicano decía, asqueroso, podrido y miserable pecador es lo que soy yo. ¿Y quién fue el que bajó justificado, dice Cristo? El que reconoció su condición miserable de pecado. Ese fue el que bajó justificado. No el que creía y el que vino con alardes religiosos porque era parte del sistema y de la crema de la religión del tiempo de Cristo. No, ese bajó completamente aplastado por el Señor, porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado, claramente. Eso está clarísimo en las Sagradas Escrituras. Y la última afirmación que Cristo hace, porque el Padre nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. El que no honra al Hijo no honra al Padre. ¿Qué nos dice eso? Igualdad absoluta. Si yo no honro al Padre, no estoy honrando al Hijo. Si yo no honro al Hijo, no estoy honrando al Padre. Tienen serios problemas la gente de Solo Jesús, tienen serios problemas la gente de Testigos de Jehová. Y tienen serios problemas los mormones. Serísimos problemas. Porque ellos tienden a una de las personas. Ni se diga ya los que incluso creen que el Espíritu Santo no existe o que es una simple fuerza impersonal, ¿no? Pues la Biblia habla claramente del Espíritu Santo como una persona, no es una fuerza impersonal. No es la fuerza de las guerras de las galaxias. No tiene nada que ver con la fuerza de las guerras de las galaxias. Ni con el poder de Grayskull de los Thundercats. Ni con el Genkidama de Goku. No tiene absolutamente nada que ver con eso. En ningún sentido. Ahora, ¿por qué estoy retrotrayéndome a esta primera parte del discurso mesiánico? Me estoy retrotrayendo acá porque necesito que tengamos un contexto claro. Porque Cristo primero comienza en esta primera fracción del discurso a demostrar su igualdad ante el Padre, para luego entonces rematar con lo que viene en la segunda parte, que es enseñar, puesto que les he demostrado que que el Padre y yo somos exactamente iguales en esencia, somos personas distintas, pero tenemos la misma esencia, la misma ontología, ambos somos divinos, ambos somos, tenemos vida en nosotros mismos, podemos dar vida, podemos crear, tenemos exactamente las mismas características ontológicas. Puesto que eso es así, lo que es lógico decir entonces lo que viene en la segunda parte del discurso, que ya nosotros la leímos, que tiene que ver con la parte soteriológica, es decir, con el mensaje de salvación. Si yo soy Dios, tal como se los estoy afirmando que soy, tal como se los estoy demostrando a través de cada una de mis afirmaciones que realmente soy Dios, entonces esto debe llevarles a entender en automático que yo tengo total, absoluta autoridad, dominio y señorío. Pero además esa autoridad me faculta en todos los aspectos para poder entregar salvación a quien yo quiera, para poder dar vida a quien yo quiera y quitársela también a quien yo quiera.
Está clarísimo eso acá. Y eso es básicamente lo que Cristo viene a desarrollar en esta segunda parte del discurso. Es lo que Él viene a desarrollar. Entonces seguimos en ese nivel, en esos decibeles que van aumentando. Yo no sé, aquí iría más o menos como por el decibel 108. Cuando usted escucha un parlante que está sonando a 108 decibeles, eso es un sonido ensordecedor. Cuando llegamos a los 115, 120 decibeles, se dicen que es el equivalente a escuchar la turbina de un avión. Yo creo que ya Cristo está justamente ya casi que tocando, raspando esa superficie. Porque ¿saben qué cosa era difícil para Israel aceptar? Que la salvación viniera de un hombre que nació tan humildemente como Cristo, que vivió tan humildemente como Cristo, y que para colmo terminó siendo asesinado en una cruz. ¿Cómo es esto de que nuestro Dios, el Dios que se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, el que vio a Moisés en la zarza ardiente, el que se le apareció en carruajes de fuego a los profetas, cómo es que ese Dios termina muriendo en una cruz? Por eso es que el mensaje de la cruz, dice la Biblia, es tropezadero para los judíos. Es una piedra de tropiezo. Porque el Dios que nosotros esperábamos no se supone que tenía que morir. Entonces, ¿qué Dios es este por amor a Dios? Pero ¿qué pasó entonces con Isaías 53? Nunca estudió esta gente Isaías 53. Isaías 53 plasma una imagen tan impresionantemente clara de Cristo en su sufrimiento que es imposible negarlo. Claro, hoy la jugada del judaísmo y del mesianismo también incluso, es decir, que allí el sujeto no tiene nada que ver con el Mesías, sino con Israel. Que el que iba a padecer todas esas cosas no es el Mesías, sino Israel. Una manera ellos de poder justificar, porque claro, es tan claro que todo lo que le pasó a Cristo es exactamente lo que Isaías referencia en su capítulo 53, que ellos no pueden con eso. De alguna manera tienen que desarmar eso y destrozarlo. Tienen que hacer una eisegesis bíblica, introducir al texto lo que no tiene el texto. Era la única forma de ellos poderlo hacer. En el versículo 24 entonces, de lo que sí ya es nuestro discurso hoy, Cristo comienza nuevamente con unas palabras que ha venido repitiendo mucho. Y solamente en este capítulo, si mal no recuerdo, creo que repite 3 veces. De cierto os digo. De ahí viene la palabra amén. O de la palabra amén viene este de cierto os digo. Que básicamente lo que significa es que lo que te voy a decir, además de ser sumamente importante, es ciertísimo. No puedes tener duda de ello. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye su palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, Cristo dice eso en el contexto de esa frase que era muy propia de él cuando iba a decir algo que era tremendamente importante. De cierto os digo. No me estoy equivocando con lo que estoy diciendo. No tengan la menor margen de duda entre lo que estoy diciendo. Yo sé que esto les cuesta a ustedes creerlo. Yo sé que esto es algo que para ustedes no es nada fácil metabolizar, porque la imagen que ustedes tienen del Mesías es una imagen completamente distorsionada. Ustedes creían en un Mesías que iba a venir en un carruaje de fuego, que iba a venir en sus caballos blancos, con batas blancas, con túnica, con un ejército de ángeles gigantescos, de arcángeles, serafines, querubines, a pelear contra el imperio romano, a sacar la invasión romana de Israel y a darles plena autonomía y plena emancipación. Pero esa no es la imagen que el Antiguo Testamento presenta acerca del Mesías en lo que iba a ser su primera venida, como el Mesías, el hijo de José. Es la primera venida, Mashiach ben Yosef. Pues luego tenemos a Mashiach ben David, que es el hijo del rey, que es otra figura de Cristo, es otra categoría en la que Cristo se manifiesta. Pero esa será la que vendrá a verse cuando los tiempos escatológicos se cumplan. Esa es la imagen que él presentará en ese momento. Entonces acá la idea es completamente clara. Cristo está hablando de salvación. Cristo está hablando de salvación y por eso tuvo que introducir su mensaje con la primera sesión que pudimos ahorita recordar, cuando él está probando ante los judíos que él es Dios. ¿Por qué él tiene que probar eso? Por razones lógicas.
Porque ellos saben que el único que puede salvar es Dios. Y si Él nos referencia que Él es Dios, no puede hacer entender al pueblo que le escucha que en Él está la capacidad de salvar. Porque solamente Dios puede salvar. Hermano, nos equivocamos mucho cuando pensamos que existen muchas vías alternas para llegar a esta salvación. El mundo se desquebraja por completo, se les rompen las neuronas pensando en cuál es el camino que deben hallar para su salvación personal. Algunas personas pudiéramos decir que visualizan la salvación en términos, yo diría, muy someros, simplistas, y en algún sentido pudiéramos decir que hasta, no diría que superfluos, porque todos queremos ser salvos de algo siempre, todos cuando alguien está, por ejemplo, siendo invadido por una enfermedad terminal, por supuesto que uno quiere ser salvo de eso. Es lógico que nadie quiere tener una enfermedad terminal, aunque todos sabemos y tenemos claro en nuestra conciencia que vamos a morir en algún momento. Y esa muerte muy probablemente llegue porque una enfermedad tocó la puerta y esa enfermedad se comió lo poquito que quedaba de nuestro cuerpo y bueno, en algún momento tuvimos que caducar porque tenemos fecha de caducidad. Este producto que llamamos ser humano viene con fecha de caducidad. El problema para nosotros, aunque no es un problema, es una bendición. El problema fuera que nosotros pudiéramos visualizar la fecha de caducidad. Eso sería un problema serio. Sería un problema muy serio, que usted sepa el día y la hora en que va a morir, caramba. Y dígame si es de los que va a morir jóvenes. ¿Cuántas personas no han muerto de 20 años en un accidente, de 15 años? O se han muerto, bueno, si es el bebé que se muere a los 3 meses, no tuvo conciencia de eso. Pero una persona que muere 20, 30 años, imagínense, empezando la flor de la vida apenas. O sea, nadie quisiera vivir una vida trágica. Ahora, a mí me gustaría que el Señor me mostrara a mí mi fecha de caducidad si voy a durar 90 años. Que me da igual, ¿no? Ya no, durando 90 años estoy, pero pasándome de mucho, ¿no? Ya de los años que se supone que debería vivir, porque el promedio de vida hoy es 70 años para los hombres. Ustedes saben que las mujeres duran mucho más que los hombres, ¿vale? En promedio, si mal no recuerdo, 5 o 6 años más que los hombres. Eso son lo que las estadísticas dicen. Y bueno, por ahí hay muchos videos que son bastante jocosos en las redes, que hablan sobre por qué el hombre muere primero. Entonces sale el montón de episodios donde los hombres hacen cosas, Dios mío santo. La otra vez estaban unos tipos metidos en una piscina y tenían un microondas nadando en una tabla en la piscina. Un microondas enchufado a la corriente. Imagínense usted, si le hubiera caído una gotica de agua esa cosa, ¿cómo quedan todos esos pocos de tipos que estaban metidos ahí en la piscina? Otros que hacen, ustedes no han visto estos tipos que practican el parkour, es una locura. Tipos que se suben a 300 metros de altura y saltan de una azotea de la azotea de un edificio a otro y dan 15.000 piruetas en el aire y todo este montón de cosas. El hombre, caramba, la verdad que, como dice uno hablando aquí, los guáramos que tienen los hombres a veces son increíblemente fenomenales, ¿no? O sea, hacemos unas cosas que son de locos. Mire, hoy uno ve cosas en las redes hoy, en este tema sobre todo del parkour, tan increíbles que uno piensa que estas cosas nada más podían ocurrir en las películas. Yo he visto cosas hacer esos tipos que son reales, que ni en las películas lo he visto. Ni en las películas. Con el mayor presupuesto de editaje informático que se le pueda dar para un efecto especial, lo he visto. No lo he visto. Una cuestión realmente asombrosa. Entonces todos nosotros tenemos fecha de caducidad, pero esa fecha de caducidad se puede resolver en el contexto de lo que dice aquí el versículo. El versículo dice, el que oye, y esta es la palabra clave. La palabra clave. Ahora, claro, si nosotros dejamos la palabra oír en su mero contexto castellano, en lo que vemos aquí simplemente en la superficie, nosotros todos entendemos que oír es simplemente, me gusta más cómo lo utiliza la versión Pechita. La versión Pechita utiliza un término que es mucho más específico en referencia a lo que es la praxis propia del término, del concepto. Me explico, la Pechita no utiliza tanto la palabra oír como si escuchar. Y escuchar tiene un sentido mucho más profundo. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos esta palabra en el griego original, que es la palabra akouou, que es la de donde viene oír en castellano, esta palabra no simplemente significa oír, tiene otros contextos, o más bien tiene otros elementos semánticos, tiene otras acepciones.
Acuérdense que estos lenguajes son polisémicos, tanto el griego como el hebreo. Y una de las cosas, o dos de las cosas que quiero enfatizar, y esto es lo que le va a dar sentido profundo al texto, es que oír no solamente significa percibir por el sentido auditivo un sonido X. Significa entender y obedecer. ¿Estamos viendo? Entonces, claro, cuando ya yo leo eso de esta forma, de cierto os digo, el que entiende y obedece mi palabra, ya no el que oye simplemente, el que entiende y obedece mi palabra, entonces ¿cuáles son las consecuencias que traerá sobre eso? ¿Qué eso traerá? Y cree en el que me envió, tiene vida eterna. ¿Por qué es importante hacer este énfasis? Porque hay gente que piensa, que sigue engañada, pensando que por el simple hecho de ser oidores de la palabra de Dios, ya tienen salvación ganada. Ya tienen garantizado el pasaje, el boleto hacia el cielo. Y eso es completamente falso. Esa es una idea absolutamente infundada. No tiene ni pies ni cabeza. No hay nada en la Biblia que pueda afirmar que tal cosa ocurra de esa forma. Porque la Biblia es sumamente clara al respecto de cómo se adquiere la salvación, cuál es el medio de la salvación. Es completamente clara. Pero sigue habiendo gente dentro del propio pueblo que dice ser creyente que piensa de esa manera. Oigo la palabra, soy un oyente, voy al servicio, etc. Y ya eso es suficiente para yo adquirir la salvación que quiero. Pues eso no es suficiente. Es más, yo ayer estaba meditando mucho en una frase que en cualquier momento pongo en el estado. Hablar de Cristo, eso me vino a la mente, ¿no? Hablar de Cristo no significa ser cristiano. ¿Estamos viendo? Hablar de Cristo, repito, no significa que se es cristiano. Que yo hable de Cristo no me hace cristiano. Porque yo puedo hablar de Cristo así como hablo de, no sé, de C.S. Lewis, por ejemplo. Yo puedo hablar de Cristo como hablo de Francis Schaeffer, como hablo de William Cray, de Ray Zacarías, de Leonard Ravenhill, de Bishop Mangalway, el que usted quiera. Yo puedo hablar de Cristo como hablo de cualquiera de estos autores, y punto. Pero ahora hablar de él no me hace cristiano, y mucho menos salvo. Porque para ser salvo hay que ser cristiano, ¿verdad que sí? Y ya sabemos que ser cristiano, esa palabra, conlleva a la definición de un concepto que es sumamente amplio. Sumamente amplio. Y esto es algo que por lo general la gente en su corta visión analítica del texto, por razones obvias, no logra ver. Y este es un problema serio. Entonces no es el que simplemente oye, en el sentido de la palabra entra, la escucho, me gusta, me parece bonita y punto. Pero luego no hay acción, luego no hay una vida que demuestra que hay una transformación interna profunda en el ser de la persona. Porque si eso no existe, tenemos serios problemas. Ahora, yo quiero que veamos algunos textos acerca del Cristo que salva, acerca del Cristo que realmente es el Salvador del universo, el Salvador del mundo. Porque Cristo realmente es. Si nosotros nos acercamos, y Juan es el mejor que expresa todas estas cosas, en Juan 14:6, las famosísimas frases de Cristo, de yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, o nadie va al Padre si no es a través de mí. Ahí están claros los artículos, están claros los sustantivos. Tenemos artículos definidos y sustantivos que no dan lugar a interpretaciones distintas a las que está mostrando el texto. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay otro camino, que no hay otra verdad y que no hay otra vida. No la hay, hermano. Usted intente engañarse cuantas veces quiera, creyendo que puede hallar esto en cualquier otra parte. Algunos creen que es el dinero, otros creen que son las drogas, otros creen que es el alcohol, otros creen que es cualquier cantidad de cosas, no sé, las mujeres, para los que son mujeriegos. Hay muchas formas de la gente visualizar
lo que ellos creen es un camino a salvación, o por lo menos un camino a la realización del gozo, de la felicidad, de la alegría y de la armonía, etc. Pero no tiene nada que ver con la realidad. En Romanos 10:9, Pablo tiene que decirnos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nuevamente, la idea de Pablo es clara. Aquí lo que estamos haciendo es una evaluación dogmática, una evaluación teológica de lo que otros autores están diciendo acerca de las palabras que Cristo está referenciando para poderle dar mayor riqueza a las palabras de Cristo, para que podamos ver que esta idea es una idea que está integrada en la mente de los apóstoles y que era una idea que estaba muy bien desarrollada y muy clara en la mente de los apóstoles. No había margen de error alguno en esta idea. Pedro, en su primera carta, en el versículo 1 del 19 al 21, afirma lo siguiente: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí está la idea entonces integrada ahora ya no en Pablo y en Juan, sino ahora en Pedro, y ya con esto estaríamos de alguna manera encerrando en el escaparate a los más grandes de los grandes entre los apóstoles: Pedro, Juan y Pablo. Se acabó la historia. Pero esto no es una idea solamente en ellos, es una idea en cada uno de los apóstoles, lógicamente. Es una idea en cada uno de los apóstoles. Podemos ver lo que dicen Marcos y Lucas, quienes relatan un mismo pasaje, quienes recogen un mismo episodio de otro de los discursos que Cristo da a manera de parábola. Cuando nosotros estudiamos acá, que es famosísimo también, y esto va a ser parte del estudio que vamos a hacer cuando entremos en el Sermón del Monte: cualquiera pues que oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y aquella casa cayó, y fue grande su ruina. Y fue grande su ruina. Tenemos entonces a Mateo, a Lucas, a Pedro y a Juan tratando el mismo tema. Tratando la idea del Cristo que salva. Del Cristo que salva. Por lo que este es un mensaje plenamente consistente en las Sagradas Escrituras. No hay vacilación entre ningún autor sagrado acerca del medio de salvación. No hay vacilación. Usted no va a encontrar ideas contradictorias entre los autores. Todos los autores terminan arribando a la misma conclusión lógica. Este Cristo de gloria que fue revelado como Dios Todopoderoso, pero encarnado en un cuerpo humano, es ciertamente el Dios Altísimo, al que bien hacemos en seguir si queremos ser salvos. Esta es clara la idea. Una bendición gloriosa que podemos encontrar también es que él dice que el que en Él cree no va a condenación. Y otra vez tenemos que volver a hacer un breve bazar, una bitácora, un recorrido por algunos autores, en este caso solamente dos. Bueno, en realidad es un solo autor. Vamos a hablar de lo que Pablo dice. Por ejemplo, Pablo en Romanos, en su libro de Romanos, la carta de Romanos, capítulo 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo sé que la versión Reina y Valera no termina y no clausura el texto, ahí no clausura ese versículo, porque después dice: para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero eso es un condicionante que no tiene sentido y que ya se ha demostrado que es una añadición que no está en los manuscritos más antiguos. Porque decir que hay condicionantes para eso, entonces decir que la justificación y la sangre salvadora de Cristo no fue suficiente. Y que nosotros podemos hacer cosas que nos pueden zafar de esa salvación. Y ese no es el mensaje bíblico. Ese no es el mensaje bíblico. Por eso puse punto allí, porque allí es donde tiene que estar. Porque es lo que se ha demostrado.
Luego en 1 Tesalonicenses 5:9, Pablo tiene que decir nuevamente, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto para ira, sino para alcanzar esta salvación que es simplemente por medio de Él. Y nuevamente aquí están las dos ideas. Está la idea de que Él no viene a condenarnos si creemos en Él, porque esa sí es una condición. Si estamos en Él, esa sí es una condición. La condición sí sería el estar en Él, porque el que no está en Él, ya vamos a ver cuáles son las consecuencias de eso. La condición no sería que si yo soy un cristiano y en un momento determinado ando cometiendo ciertos errores o ciertos pecados, esos pecados van a llegar a ser más fuertes que la sangre de Cristo y que todo ese proceso que se dio en el Ordo Salutis por causa de la gracia de Dios. Eso no es, pero sí está el condicionante de que tenemos que estar en Él. Pero claro, para poder estar en Cristo, Él tiene que habernos elegido. Si no nos eligió, no podemos estar en Cristo. Esta es una idea muy clara en Calvino y ya nosotros hemos hablado ya arduamente sobre ese tema. Pero ¿cuáles son las consecuencias de si no estar en Él? ¿Cuáles serían las consecuencias? Porque sí, no hay condenación para el que está en Él. Este no es un tema de si usted está haciendo obras o no. Porque ese no es el condicionante de la salvación. La condición única, sine qua non, que debe ser satisfacida o satisfecha para que se cumpla la salvación en nosotros es estar en Cristo. Y estar en Cristo no lo decidimos nosotros, lo decide Él en un acto de gracia. Y no porque haya visto mérito alguno en nosotros. Porque esto no se trata nuevamente ni del que quiere, ni del que corre, ni del que tiene muchos méritos, ni del que se cree bueno. Depende de quien Dios tiene misericordia, y Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia, y punto. ¿Quién le puede hacer cambiar de parecer a Dios? Imagínese usted. Entonces sería un problema bastante serio que quiera hacer cambiar de parecer a Dios. Pero el no estar en Él, porque tenemos que ahora interpretar, Él dice que si está en Él no hay condenación, pero si elípticamente interpretamos eso nos está diciendo lo contrario. Nos vamos a lo contrario de eso, más bien. Elípticamente, una interpretación elíptica entonces, ¿qué sería? Que si no estás en Él, sí hay condenación, y vamos a ver los textos que aseveran eso. Por ejemplo, Juan 3:18 nos dice claramente, el que en Él cree no es condenado. Pero fíjense, ¿cuáles son los que no son condenados? Los que están en Él, los que creen en Él. Y claro, aquí el término creer no es un simple sentimiento mental, no es una simple cuestión intelectual. Como decir, bueno, yo creo que el sol existe, pero y punto, ya. O sea, yo sé que existe porque lo veo, me calienta, me quema, etc. El tipo me pone la casa a 50 grados, etcétera, lo que sea, ¿no? Yo creo que mi mamá existe porque, todos los días hablo con ella, la visito, o ella me visita, etcétera. Yo creo que mi mamá existe. Bueno, sí, yo creo que también Cristo existe, yo creo que Dios existe. Algo tiene que haber allá arriba, porque todas estas cosas tan impresionantes, complejas y hermosas que existen en este inmenso ecosistema no pudo haberse creado de la nada. Ex nihilo nihil fit. De la nada nada sale, podrían decir ellos. Pero ciertamente Dios creó ex nihilo. No nos vamos a ir por ahí, porque entonces nos vamos hasta 4 horas más de enseñanzas, ¿no? Entonces, el que en Él cree no es condenado. Pero ahora viene la conjunción adversativa, que ya les he dado la clase de gramática a ustedes y les he dicho el poder que tiene una conjunción adversativa dentro de la gramática bíblica. Mire que esta conjunción adversativa, el bendito pero, nos viene a decir una realidad que debería pararle los pelos a la gente que quiere andar y conducirse en la vida como mejor le parece. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya está, no tiene nada que hacer. No tiene para dónde coger. El que no cree ha sido completa y absolutamente condenado. Nuevamente, aquí el término creer no es asentimiento mental. Creer es rendir la vida a Él. Creer es, sí, el punto de partida es saber que esta entidad, por ponerlo de alguna forma, es una realidad, pero más allá de tener esta percepción o esta convicción intelectual,
es ahora lo que yo hago luego que tengo esta convicción intelectual integrada en mi psique. ¿Qué es lo que yo hago después de esto? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Me entrego a ese ser en el que dicho creo? ¿Vivo por ese ser en el que dicho creo? ¿Hago lo que ese ser me ha dicho porque digo que él cree, que él existe? Porque creo que él existe. Esas son las preguntas que habrían que hacerse. Pero el que no cree en él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces está clara la idea. Está completamente clara la idea. Si estamos en Él, si creemos en Él, no seremos condenados, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado. El pecado del mundo, la razón por la cual la gente va al infierno todos los días, no es porque era un fornicario, porque fue un asesino, porque mató a la madre, porque mató al hijo, porque robó, porque asesinó, porque estafó, etc. No, el pecado mortal que lleva al infierno eterno es el no creer en Cristo, no vivir para Cristo. Ese es el pecado que condena. Ahora, no me malinterprete. Lo que dije al principio no quiere decir que sea una licencia decir estas cosas de la forma en como lo acabo de decir, sea una licencia para uno hacer cualquier desastre, porque usted dice, no, como yo sí creo en Cristo y vivo para Cristo, bueno, puedo fornicar. Bueno, pero ya va un momentico, Cristo dice que eso está mal y que tú no lo debes hacer y que eso es pecado y que vas a tener condenación por eso también. Entonces, vas a vivir en eso. Entonces, ¿no? ¿Cuál es el Cristo que estás creyendo? ¿En cuál es el Cristo que estás siguiendo? Tenemos que apartarnos de toda forma de pecado. Eso está claro en la Biblia. De toda forma de pecado tenemos que apartarnos. No podemos consentir esas cosas. Un tercer punto al que Cristo llega en este versículo es que todos aquellos que oyen este mensaje, creen en el mensaje y creen en el que le envió, pasan de muerte a vida. Qué gloriosa y preciosa bendición. Pasar de muerte a vida. Efesios 2, del versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: y el que os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El hombre está muerto desde el mismo momento en que nace. El hombre es un ser muerto, y como decía el filósofo, el hombre es un ser para la muerte. Así decía el filósofo. El hombre es un ser para la muerte. Todos tenemos segura la muerte. Claro, en este sentido estoy hablando de muerte en el sentido de extinción física. Lógicamente, el cuerpo tiene una fecha de caducidad. Los órganos en algún momento van a dejar de funcionar, van a dejar de hacer lo que tienen que hacer, el trabajo como tienen que hacerlo, y en algún momento, bueno, si las arterias tienen mucha grasa, el corazón explotará. Un golpe al miocardio y listo, el corazón se abre como una rebanada, un pedazo para un lado y un pedazo para el otro. Y listo. Pero Cristo no está hablando aquí de una muerte física. Cristo está hablando de una muerte que es mucho más seria que la muerte física, porque la muerte física no es el fin de la vida. De hecho, en la muerte física no acaba nada. La muerte física realmente es el principio de algo que puede ser o lo mejor o lo peor. Usted sabe lo que estoy hablando. La muerte física es el principio de una nueva dimensión de la vida que usted va a vivir, que puede ser la mejor de las mejores, que no es otra cosa más que la salvación, estar en la presencia de Dios, o la peor de las peores, vivir en el infierno, siendo atormentado eternamente. El problema de la extinción física, si bien sigue siendo un problema para el ser humano y nadie quiere lidiar nunca con estas cosas, no es el fin de las cosas. No es el fin. Ahora, la muerte espiritual sí es el fin de las cosas. ¿El fin de qué? El fin de lo bueno, el fin de lo benigno, el fin de la bendición, el fin de la armonía, de la paz, del gozo, de la bendición. Porque lo que viene es todo lo contrario a eso. Y eso es lo que pudimos ver. Eso es lo que pudimos ver. Hay una frase de Charles Spurgeon, es preciosísima. Él dice: si sabes estas dos cosas,
Número uno, que tú eres un pecador, y dos, que Cristo es un Salvador, eres lo suficientemente erudito para ir al cielo. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Solamente tienes que saber esas dos cosas. Número uno, estar consciente de que eres un pecador miserable. Y número dos, de que esa miseria de pecado tiene un antídoto, que se llama Jesucristo. Ese antídoto es lo suficientemente poderoso para borrar cualquier tacha que usted tenga en la vida, que usted o yo podamos tener, para borrar cualquier oscuro pasado que podamos arrastrar. Es suficientemente poderosa esa sangre, es suficientemente poderoso ese sacrificio. Esa Pascua fue suficientemente poderosa para borrar, echar a la mar y nunca más acordarse de los pecados pasados. Hay una ilustración mucho más poderosa para esto que se dice en el Antiguo Testamento. Vamos a ver si la logro parafrasear, porque realmente no la recuerdo mucho. Que dice, así como está de lejos el oriente del occidente, así Dios echó nuestros pecados. Así de lejos Dios puso nuestros pecados, así los tiró, los lanzó. Estoy parafraseando. Usted sabe que oriente y occidente son posiciones relativas al norte y al sur que no existen realmente. No existen, sino que ellas son relativas al norte y al sur, que sí se marcan en una brújula. Pero este y oeste son posiciones relativas, que no tienen existencia. Lo que está diciendo Cristo, que cuando echa nuestros pecados, así como del este al oeste, es que dejan de existir, porque son puntos cardinales referenciales relativos al norte y al sur. Eso es lo que Cristo está diciendo. O la palabra más bien, lo que está diciendo. En el versículo 25 hablamos sobre la hora de la salvación que ha llegado. De cierto os digo, vuelve nuevamente Cristo a empezar con las mismas palabras. Ya es la segunda vez en el mismo discurso. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Nuevamente recuerde que oír significa entender y obedecer. Entender y obedecer. Y quiero hacer aquí un énfasis, porque mi énfasis fue principalmente hacia el tema de la obediencia, pero quiero hacer un énfasis también en la parte del entendimiento. Usted sabe que hay mucha gente que maneja paradigmas que, bueno, caramba, de verdad da dolor escuchar a gente que sigue afirmando cosas de ese tipo, que sigue con esos prejuicios. Hay mucha gente que dice, usted no tiene que entender a Dios, simplemente tiene que obedecerlo. Pero ¿cómo hacemos entonces cuando oír en el griego dice que tiene que ver con entender y con obedecer? Que no solamente tiene que ver con obedecer, sino que también tiene que ver con entender. ¿Cómo hacemos? Ahora, yo puedo entender el énfasis que las personas quieren hacer cuando hacen esa declaración. Que algunas, no todas, porque no todas lo hacen en ese sentido. Yo puedo entender, si redimo esa frase, yo puedo entender que el énfasis simplemente se quiere centrar en el hecho de que usted lo que tiene que hacer es obedecer, hermano. Ok, eso está muy bien. Eso está muy bien. Está claro que todos nosotros tenemos que obedecer. No podemos dejar de obedecer. Pero también es necesario entender. Dios, no por nada, Dios habló en un lenguaje inteligible. Si Dios está hablando en un lenguaje inteligible y está utilizando a gente que tiene un cerebro igual que de usted y que el mío, que tienen la misma cantidad de neuronas y que se conectan por los mismos nervios, se supone que entonces esto es un mensaje inteligible y que Dios quiere. Por tanto, lo hizo inteligible, que lógicamente lo entendamos, hermanos. Él quiere que entendamos su mensaje. Él no quiere que simplemente obedezcamos como un procedimiento inércico, de inercia y punto. No, Él quiere que entendamos, Él quiere que le entendamos. ¿Sabe por qué quiere que le entendamos? Porque en la medida que nuestro entendimiento se hace más amplio, se amplifica en nuestra psique, nos permitirá ver con mucha más claridad todos los asuntos que competen a esa realidad. Y cuando yo tengo más entendimiento, cuando yo tengo un entendimiento pleno, por lo menos bastante profundo de una realidad, de una situación, de un concepto, me va a ser más difícil errar en él. ¿Estamos viendo? Es más complicado errar cuando usted, vamos a poner el ejemplo, usted está estudiando, no sé, para un examen de cálculo 3, va a resolver una integral triple.
Las integrales triples son duras, son difíciles, hay que echarle pichón. Hay que echarle mucho pichón, como hablamos aquí en Venezuela. Es difícil, pero no es imposible. Y como siempre les he dicho a ustedes, la práctica hace el maestro, ¿verdad que sí? Ahora, no es lo mismo que usted se prepare, habiendo estudiado, habiendo invertido 50 horas en la semana preparándose para el examen de matemáticas. No es lo mismo irse a enfrentar a su hoja de examen con 50 horas de estudio que le vienen en el rabo a media hora de estudio. ¿Quién cree usted que tendrá mayores probabilidades de aprobar el examen? ¿Quién cree usted que tendrá mayor probabilidades de aprobar el examen? El que tiene 50 horas por el pecho estudiando y amaneciendo. A mí me tocó muchas veces, yo amanecía y a veces pasaba 2 semanas enteras estudiando para un examen y sacaba 10 o me raspaba. Porque así es en ingeniería. Ingeniería es, eso es gore puro. Eso es violencia por todos lados, ¿no? Cabezas volando, tripas saliendo por todo. Así es la ingeniería. Pero tampoco es imposible. Esto es algo que simplemente es cuestión de dedicarse. Si usted tiene una mínima habilidad para tratar con el tema numérico, bueno, usted va a poder pasar. Pero aquí el énfasis, y a donde quiero llevar la idea, donde quiero orientar su atención, es en este punto. En que no es lo mismo entender a plenitud un concepto o la práctica para resolver un ejercicio que entenderlo a medias o a un cuarto. Porque el que lo entiende a medias o lo entiende a un cuarto, las probabilidades de que pueda aprobar son extremadamente bajas. Extremadamente bajas. Salvo que ocurra un tiro, nosotros no creemos en la suerte, pero vamos a hablar en estos términos para que nos entendamos o nos entienda el público que no maneja mucho estas cosas. Salvo que haya un tiro de suerte y le salga el ejercicio que usted estudió y es lo único que se pudo aprender de la guía. Esas cosas pueden pasar. A mí nunca me pasó. Así que yo fui un tipo de malas rachas todo el tiempo en la universidad en ese sentido, ¿no? O sea, porque nunca me salía lo que yo más dominaba, pero me salían cosas que, uno siempre había estudiado y uno podía ir, uno se resolvía y lograba pasar la cuestión. Pero ese es el punto que quiero enfatizar. El entendimiento es necesario porque en la medida que nuestro entendimiento sea más amplio, mayor plenitud para vivir la vida cristiana tendremos. Creo que esto debe estar claro. Creo que esto es un concepto bastante claro. Entonces Cristo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí nuestro amado Señor? Él está diciendo que por cuanto Él ha llegado, con Él ha arribado la salvación para el hombre. Ha llegado la hora que profetizó Isaías, la hora que profetizó Jeremías, la hora que profetizó Moisés, la hora que profetizó Daniel. Esa hora ha llegado. Ha llegado el único medio que realmente puede salvarles. El ayo que los estuvo trayendo de la mano durante todo el proceso veterotestamentario no era para salvarle. Nadie podía ser salvo por el cumplimiento de la ley. Por eso Cristo tiene que darle fecha de caducidad a gran parte de toda esa ley que conocemos nosotros del Antiguo Testamento. Porque esa ley no salva absolutamente a nadie. Es imposible que persona alguna se pueda salvarle. Miren, la mentira más grande en la que vive una persona que sigue suscribiendo la idea judaísta y que sigue con el mesianismo judío que tanto ha estado enfermando la mente de la gente, es que le hacen creer a las personas el autoengaño del corazón, hermano, de pensar que ellos pueden ser justificados por esa ley. Y ellos bien saben que con un solo mandamiento que rompan de esa ley son culpables de absolutamente todos. Y si la salvación entonces es por obra y no por gracia, y yo tengo que cumplir a la perfección cada uno de esos mandamientos, porque si fallo en uno solo de ellos, soy culpable de toda la ley. La pregunta aquí es, ¿quién se salva? ¿Quién tiene el material moral y ético para cumplir a la perfección 613 mandamientos? Esta gente no tiene salida, no tiene forma de salvarse a menos que acudan al único y verdadero Salvador.
No tienen forma de salvarse. Háblenme de Yeshua, háblenme de Moshe, hómbrenme todas las que usted quiera en hebreo, haga todos sus ritos en hebreo, eso no lo va a llevar absolutamente a nada, hermano. A nada, circuncídese. Nada de eso tiene sentido. Guarde cuantas veces usted quiera el Shabbat, no tiene ningún sentido. Y hay mucha hipocresía hoy con este tema. Hay gente que, no, se dan licencias para de repente, no sé, ir a una fiesta y bailar reggaetón menequeándose con una minifalda. Pero cuando llega el Shabbat, no, tengo que cumplir el Shabbat, esto no lo puedo fallar. Hipocresía farisea, fariseos hipócritas. Cuelan el mosquito y engullen el camello. Hipócritas. Eso es lo que es esta gente, hipócritas. Capítulo 23 de Mateo para ellos. Hipócritas, 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 hipócritas. Por cuanto son hipócritas, todos tienen como condenación la llama que nunca se apaga y el gusano nunca muere, ni se extingue. Eso es lo que va a pasar con esta gente, lamentablemente. Cuando un muerto entonces oye la voz de Cristo, deja su condición de muerte y entra a la dimensión de la vida. Aquí eso es lo que Cristo nos está diciendo. Ahora, ¿a qué tipo de muerto se refiere? ¿A qué tipo de muerto? La palabra muerto acá, en el texto, es necros. Necros. Que se puede interpretar de manera figurativa o literal. Si usted lo interpreta de manera literal, lógicamente cuando habla de muerte habla de extinción física. Punto. Pero hay una manera figurativa de interpretar esto. ¿Cuál es la manera figurativa? ¿Cuál es la manera figurativa? Una manera ya en un sentido más parabólico, alegórico. Entonces, pero yo quiero que veamos un texto y ese es el que aplica principalmente a esto. Sin embargo, hay un segundo asunto que también puede ser parte de la aplicación o del entendimiento. En Efesios 2:1 Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que produce muerte? Delitos y pecados. Pecados. Aquí hay una endiadis. Pecados y delitos es lo mismo. Acuérdense que la endiadis es una figura retórica que se utiliza mucho en la gramática bíblica para enfatizar una idea. Entonces usted ve, por ejemplo, este punto, delitos y pecados, pero ya no es lo mismo, sí, es lo mismo. Pero entonces, ¿qué está redundando? No, es que la Biblia no redunda sin intención, la Biblia redunda con intención. Entonces, por eso conocemos esta figura de la retórica como la endiadis. Entonces, lo que está haciendo es darle énfasis a la idea, repitiendo con otra palabra el mismo concepto. ¿Estamos claros con esto? Repitiendo con otra palabra el mismo concepto. Es para darle un énfasis en la idea que se está tratando de transmitir en el momento. Eso es lo que se está haciendo acá. Entonces está claro que a los muertos que dice que vendrán a vida una vez hayan escuchado la voz de nuestro Señor Jesucristo, son los que están en los delitos y pecados. Aquellos cuya muerte les ha llegado, puesto que son pecadores y que la iniquidad es lo que gobierna sus vidas. Pero lógicamente también podemos hablar de una muerte física, porque también dice la palabra que los muertos en Cristo, cuando oigan la voz de su Maestro, resucitarán y serán tomados por Él en la nube y serán llevados con Él al cielo. Entonces también podemos hacer esa referencia, ¿verdad? No solamente una referencia figurativa, alegórica, sino también que cabe una referencia literal del texto. Sin duda alguna cabe todo este tema. En los dos últimos versículos del pasaje, 26 y 27, vamos a hablar un poquito entonces de la aceidad y la autoridad de Cristo. Y dice de la siguiente manera, versículos 26 y 27, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Esto es importantísimo. Y también le dio autoridad de hacer juicios por cuanto es el Hijo del hombre. El Hijo tiene vida ¿en quién?
en sí mismo. Ahora, esto es una alusión a la aceidad. El concepto aceidad, que es una prerrogativa única del ser de Dios, es que Él es un ser autoexistente, que no tiene causa. A Dios nadie lo creó. Yo recuerdo que una vez tuve una conversación que casi se convirtió en una discusión que ya no tenía ningún sentido porque la persona no lograba entender esto. Una persona cristiana, esta persona me decía que no tenía sentido que Dios no viniera de algo porque Dios tenía que haber sido creado por alguien. ¿Cómo es que Él existía simplemente y ya? O sea, tenía que haber algo detrás de Dios. Y es una persona cristiana. Bueno, quiero creer yo que era realmente cristiana, ¿no? Y yo le decía, mira, pero es que si tú crees que detrás de Dios hay alguien, ese que está detrás de Dios es el quien realmente es Dios. Entonces ya el que tú le llamas Dios no es Dios. Entonces hay un problema serio de entendimiento de teología propia en ti. No conoces los conceptos básicos. Si no conocemos la doctrina de Dios Padre, pues vamos a errar y vamos a decir cantidades de disparate, que por eso que surgen las sectas, hermanos. En gran medida, ¿no? Esta no es la única razón, porque también hay malicia, hay intención malévola del hombre. Pero una de las grandes razones por las que surgen muchas sectas es porque no se maneja la teología sistemática debidamente. No se tienen conocimientos sólidos sobre teología propia, sobre cristología y neumatología. Cuando esas tres doctrinas no se tienen claras, vamos a ser herejes. Asegúrelo que usted va a ser un hereje tarde o temprano. Asegúrelo. Yo lo fui. Ya se los había comentado en una ocasión. Yo fui un hereje y le atribuía a Cristo cuestiones que la Biblia no decía por ninguna parte. No decía por ninguna parte. Yo no hacía la distinción entre Cristo, entre la persona de Cristo y la persona del Padre. Yo pensaba que Cristo y el Padre era una única persona. Que Cristo era el mismo Padre que estaba proyectado ahí arriba, pero que también estaba aquí abajo. Eso era lo que yo decía, eso es gnóstico. Fui gnóstico. ¿Por qué? Por desconocimiento de teología sistemática, por desconocimiento de cristología. Cuando uno no conoce la cristología, esas son las consecuencias lógicas. Cuando uno conoce teología propia que tiene que ver con Dios Padre, también va a errar. Y lo mismo con la neumatología. Por eso, si no conocemos la neumatología y sabemos, por ejemplo, algo tan esencial y básico de la neumatología, que el Espíritu Santo es una persona, si no sabemos eso, entonces vamos a decir que el Espíritu Santo es la fuerza esa que mencionan los Jedi en la Guerra de las Galaxias. Ese es el tema. Así es que va a ocurrir esto. Entonces, aceidad, el concepto de aceidad es una de las características y de los atributos incomunicables del Dios Todopoderoso que hace que Él sea único entre toda la realidad existente. ¿Quién puede decir entre nosotros que nos hemos formado por nosotros mismos? ¿Cómo puede usted decir que usted se formó con sus propias manos, puesto que para que usted pueda formarse necesita tener primero manos, pero no las tenía, pero se formó con las manos? ¿Estamos viendo? Ahora, esto es absolutamente ininteligible para nuestra conciencia. Esto no puede entrar. Cuando esta información entra en los chips neuronales y comienzan las conexiones a través del sistema nervioso a transferir esta información a las diferentes neuronas, lo que sucede es que hay un corto en el cerebro. Ese corto hace una de dos cosas: o que usted crea por fe, o que diga que el cristianismo es la farsa más grande que existe en la faz de la tierra. Tiene esas dos opciones, no hay una opción intermedia. Porque todo esto es un asunto de fe. ¿Verdad que sí? Pero es que el asunto de fe no es una cuestión rara. Y no es algo que es única y exclusiva de las religiones. Mire, yo necesito tener fe para casi cualquier cosa que hago en la vida diaria y usted no se da cuenta de eso. Por ejemplo, cuando yo leo los libros de texto de historia que dice que George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos y que hizo esto y hizo aquello y hizo lo otro, yo necesito tener fe para creer eso, porque yo no conocía a George Washington. ¿Cómo sé yo si que eso que cuentan de él fue verdad? Es más, ¿cómo tengo yo garantía de que ese tipo siquiera existió en verdad? ¿Y si es un invento de la historia? ¿Y si es un invento de los historiadores? Porque ¿cómo lo prueba? La historia no se puede verificar en el sentido científico. La historia no puede verificarse en un sentido científico. Para que usted pueda demostrar que una persona existió desde el punto de vista histórico
y pretenda utilizar un método científico como agarrar a la persona y meterla en un laboratorio para ver si existió, no se puede hacer. ¿Cómo puede usted traer de la muerte a la vida a un ser para comprobar si existió y meterlo en un laboratorio y luego hacer una investigación y tal, y meterse en el cerebro y ver todo lo que pensaba? Pudimos llegar a la conclusión de que el verdad el tipo insistió y dijo lo que dijo. Para eso necesito fe. El acto de fe es necesario para todo lo que usted hace en la vida. Usted necesita tener fe en el banco donde va a poner su cuenta, su dinero. Un mínimo de fe para saber que de repente un día no vayan a hacer un corralito y se le vayan a llevar todo el dinero. Para todo necesitamos fe en la vida. Así que esto no es un concepto extraño y exclusivo de la religión. Es un concepto que los seres humanos utilizamos a diario y no lo sabemos, no somos conscientes de ello. Pero que no seamos conscientes no indica que no está presente. Aclarado esto, sabiendo que Cristo tiene seidad, y aquí lo podemos ver, la seidad de Cristo, por ejemplo, dice en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, pero no, esto es con respecto a al tema yo no sé qué pasó acá, se me desordenaron los textos, o no me di cuenta y lo puse. Bueno, el tema de la seidad, por ejemplo, si nosotros recordamos el pasaje, yo no sé qué pasó acá, esto se borró. El tema de la seidad, el pasaje que había puesto, porque sí lo recuerdo, es primera de Juan. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ya todos nosotros sabemos que la referencia al verbo es una referencia directa a Cristo. Dice que en el principio el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y siempre eternamente estuvo con Dios. Habla de una condición de eternidad y habla de que el verbo es nada menos que Dios. Allí tenemos entonces una referencia que a lo mejor no es la más directa quizás, de seguro habrán otros textos mucho más potentes para explicar el asunto, pero sin duda alguna es un texto que se puede utilizar como referencia para la seidad de Cristo. No tengo la menor duda. Bueno, sí, aquí está. Lo que pasa es que me había ido, era otros versículos. Sí, cierto. Perdonen, aquí está, lo leo bien. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Allí tenemos la eternidad de Cristo y por supuesto la deidad de Cristo. Sobre el tema de la autoridad vamos a pasarlo por alto porque aquí dice que Él es el que tiene la autoridad para juzgar, porque eso ya lo tratamos en la primera parte del discurso. Así que no nos vamos a dedicar en este momento a eso. Vamos a los dos últimos versos, que son el 28 y 29, donde se habla que la muerte oye la voz de la vida. La muerte oye la voz de la vida. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estamos viendo, ¿no? Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Pero dice que oirán la voz. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora en cuando todos que están en los sepulcros oirán la voz. Oirán la voz, y los que hicieron lo bueno, de estos que oigan la voz, los que hicieron lo bueno serán levantados para bendición, los que no van a ser levantados para maldición. Ahora, vamos a hacer aquí algunas cuestiones. Los muertos oirán su voz. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces es una alusión más directa a este pasaje de la segunda venida de Cristo. Cristo llamará a sus escogidos, y acuérdense que a nosotros nos precede, a nosotros, ¿no? Como que si están dando por hecho de que nosotros vamos a ser levantados en vida. Yo espero que sí, ojalá y venga el Señor ahorita mismo mientras estamos predicando, ¿no? Pero a nosotros nos preceden los muertos en Cristo, los santos y los mártires. Acuérdense que la palabra mártir es alguien que atestiguó de la verdad. Eso es lo que significa un mártir en el Nuevo Testamento, alguien que dio testimonio de la verdad.
¿Ok? Eso es lo que significa la palabra mártir. Pero aquí dice entonces eso en 1 Tesalonicenses 4:16. Porque con voz, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces estos muertos están escuchando la voz de Cristo, por eso se están levantando, están escuchando la voz de su maestro los está llamando y su maestro los está a la vez levantando del sepulcro. En el versículo 29 tenemos que tener claro un asunto, porque ustedes saben que el versículo 29 parece ser que es un condicionante a la salvación. Porque dice que los que serán resucitados, si de los que fueron resucitados, hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas que van a ser resucitados. Claro, no todos en este momento. La segunda muerte es la segunda resurrección ya para lo que registra en los capítulos finales del libro de Apocalipsis, que son los que van a enfrentar el juicio del trono blanco, que es donde Dios va a condenar para la eternidad a todos los que vivieron sin Él. Pero en este episodio estamos levantando a los que creyeron. Eso es lo que está presentando acá el apóstol. Pero en el 29, parece ser que hay una idea que condiciona la salvación. Parece en la superficie, porque dice, vamos a leerlos nuevamente, que de estos que serán resucitados, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto es fácilmente una alusión a que el tema de la salvación tiene que ver con obras, ¿verdad que sí? Parece ser que sí, que el tema de que yo pueda o no ser salvo depende de que yo haga bueno o no haga lo bueno. Si hago lo bueno soy salvo, si hago lo malo, entonces no soy salvo. Pero vamos a ver lo que dice el apóstol, porque esta idea es del apóstol Pablo, pero vamos a ver qué dice el mismo apóstol en otros textos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Efesios 2:8, el apóstol tiene que decirnos lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿No por qué? Por obras, para que nadie se gloríe. O sea, si hay algo que Dios quiere evitar a toda costa, impedir en todo momento, es que el hombre se exalte y se crea ser el autor propio de su salvación. Ese es el problema. Este es el asunto acá. Eso es un serio problema. Entonces, no es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 2:8. Pero en Gálatas 2:21 nuevamente va a afirmar la idea. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La justicia no se alcanza por la ley. El que cree que la justicia, que la justificación, que el medio de justificación se halla en el hecho de cumplir una ley, está pelando cables, está errando el blanco, no tiene la menor idea de la doctrina cristológica de la salvación, no tiene la menor idea más bien de la doctrina de la salvación, de la soterología, ni de cómo Cristo interviene en ese proceso salvífico, porque la justificación se da solamente en el contexto de lo que Cristo hizo en la cruz, que se nos es imputado para hacernos justos delante de Él, no por obras que nosotros hayamos hecho. En Romanos 11:6, y si por gracia, ya no es por obras. O sea, la cuestión o es por gracia o es por obras. Esto es lo que viene a decir Pablo acá. Pero ya está claro que Pablo está llegando a la conclusión de que la cuestión no tiene nada que ver con obras, sino con gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Lógicamente, porque si usted está diciendo que la cosa es por obra, entonces ya no es por gracia. Esto, reducción absurdo. Esto es una reducción al absurdo. Pablo está llevando esto a su consecuencia más lógica. Y está utilizando la falacia de la reducción, el argumento de reducción al absurdo. Esto es una reducción al absurdo. O es por gracia y no por obra, o es por obra y no por gracia. Pero no puede ser por las dos cosas. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿No está claro que Pablo está estableciendo acá, en términos soteriológicos, ojo, porque ya voy a explicar algo,
En términos soteriológicos, Pablo está haciendo una incisión, está creando una dicotomía entre gracia y ley. Ahora, no una dicotomía en el sentido de que la gracia nunca tenga nada que ver con la ley o la ley no tenga nada que ver con la gracia. La ley es santa, la ley es pura, la ley es perfecta y fue entregada para que la obedeciéramos. Lo que se está enfatizando, la idea acá es que no es la ley la que nos va a salvar. No es la ley lo que nos va a salvar. Hay mucha gente que cita el asunto de Santiago, diciendo que Santiago está contradiciendo a Pablo en el tema de la salvación, porque Pablo es claro y taxativamente enfático en el hecho de que la salvación nunca es por obras, sino por gracia. Pero Santiago le da mucha pompa a la obra. Y dice que la fe sin obra es muerta. Eso es lo que Santiago dice. Pero es que ahí no hay ninguna contradicción sistemática en ningún sentido. Santiago está enfatizando una idea distinta. Y en lo que sí entra el tema de la obra, es que si usted es un espíritu que ha sido regenerado, si usted fue justificado, si usted creyó, si usted está en un proceso de santificación para luego ir a la glorificación, usted tiene que dar obras sí porque sí. Un cristiano que no da obras, que nunca da una obra, yo digo que eso no es un cristiano. Es imposible. O sea, una cosa es que no todos demos obras, que no todos demos frutos, es el término que más se utiliza, frutos. Pero frutos es obra, equivalente, ¿ok? Son términos equivalentes en ese sentido. No todos damos frutos al mismo nivel. Hay unos que dan al 30, otros dan al 60, otros dan al 100 por uno. Eso lo dice la palabra. No todos damos frutos al mismo nivel, cada quien de acuerdo a sus capacidades, a su contexto, a su coyuntura, etcétera, a sus problemas personales, etcétera. Hay una cantidad de variables allí que influyen, que pueden hacer que una persona dé más o menos frutos. Eso está claro en la Biblia. No todos obedecieron igual. Si nosotros hacemos una revisión, por ejemplo, entre los distintos profetas que han existido aquí en todo el Antiguo Testamento y contamos también a los apóstoles del Nuevo Testamento, vamos a ver que no todos ellos dieron los mismos frutos ni la misma cantidad de frutos. No podemos comparar, por ejemplo, a un Tomás con un Pablo. Tomás dijo, hasta que no lo vea y le meta el dedo en la llaga es que no voy a creer. Y si lo ponemos un poco más maracuchamente hablando la cosa, hasta que no le meta el dedo en la llaguita y lo haga chillar como un chivito, es que no voy a creer, ¿no? Mientras que Pablo, una simple cristofanía de algunos segundos fue suficiente para cambiar por completo y darle un giro copernicano a su vida. Fue más que suficiente. Y de ahí en adelante, el apóstol Pablo, a quien no se conocía como el apóstol Pablo, pero que se comenzó a conocer como el apóstol Pablo, dejó huellas marcadas tan profundas que es materia de estudio incluso para los escépticos. Por ejemplo, en disciplinas como el derecho, por el legado tan impresionante que ese hombre dejó. Entonces, claro, no todos damos la misma cantidad de frutos, pero el espíritu renacido tiene que dar frutos, porque el fruto demuestra que usted tiene un espíritu renacido, que usted tiene un espíritu regenerado. El que no da frutos nunca es porque nunca experimentó la regeneración espiritual. Por eso es que el fruto es importante, la obra es importante. No es como dicen los católicos, a nosotros no nos importan las obras, que nosotros no le damos ninguna importancia a eso, por eso hacemos lo que nos da la gana. Bueno, imagínense, una contradicción totalmente absurda, ¿no? Bueno, toda contradicción lógicamente es absurda. Pero es todo lo contrario, más bien nosotros, a pesar de que no le damos tanta pompa a la obra como ellos, que creen que la salvación es por obra, nosotros nos cuidamos más de vivir una vida moral aprobada delante del Señor. Ellos no, ellos tienen todo tipo de exceso y hacen lo que les da la gana. Y eso que viven con el tema de que es por obra que se salvan. Y bueno, yo me pregunto si habrá algún católico que se va a salvar entonces. Porque todos son unos idólatras, todos son paganos. Esa es la realidad. No podemos tapar el sol con un dedo ni con la mano completa, ni con Júpiter. Entonces está clara la idea que no hay una condición aquí para la salvación. Es por gracias y solo por gracia.
Y hay aquel que crea que es por obra y que quiera salvarse por obra. Dios nos va a dejar, bueno, dale. Si tú logras cumplir, yo me imagino a Dios diciendo desde arriba, permítame ser un poquito creativo, yo imagino a Dios arriba diciendo, ya que tú crees que la cosa es por obras y crees que cumpliendo esa ley te vas a salvar, yo te voy a dar salvación si en verdad tú la cumples completa. Yo te voy a dar salvación, yo me imagino, algo así. Ahora vamos a ver si es verdad que puedes ser salvo. Vamos a ver si puedes cumplir eso a la perfección. La idea expuesta en los labios de nuestro glorioso Señor Jesucristo no tiene margen de confusión. Él es el único y suficiente Salvador. Ese es el énfasis principal de la presente sesión del discurso cristológico. Otra vez hay que decir que esta ha sido una idea muy atacada desde la noche de los tiempos. Esta idea siempre ha sido atacada, la idea de que Cristo es el Salvador. La pura existencia del catolicismo romano deja una poderosa imagen de lo que digo. No hace falta ser un experto teólogo para notar que el catolicismo no es tan cristiano como mariano. La mariolatría es un evento muy claro entre los católicos, desde los laicos y más simples de los feligreses hasta su exaltada figura papal. Por eso no tengo la menor duda ni el menor problema en decir que dicha religión no es cristiana, simplemente es mariana y punto. Debemos entender, hermanos, que todo sistema doctrinal que les reste importancia a la figura de Cristo, más aún que no crea en su suficiencia para la salvación, es una abierta declaración anticristiana. Hermanos, anticristos hay por todos lados. Por todos lados. Cuando usted dice, ¿sabe? Una forma de ser un anticristo, yo quiero llevar esto hasta sus consecuencias más desarrolladas y más lógicas. Cuando usted suscribe la idea de un purgatorio, usted es un hereje. Y yo soy un hereje. Porque el concepto de purgatorio refleja la idea de que puesto que todavía después que morimos en Cristo, se está hablando de la gente que murió en Cristo, obedeciendo a Cristo, puesto que todavía no estamos limpios del todo, necesitamos ser purgados en un lugar que se llama el purgatorio. Eso le está restando la suficiencia de Cristo, porque la palabra dice que Cristo ya nos justificó y que no es por obra. Yo no necesito ir a ningún lugar para que me purguen, porque eso es restarle la suficiencia de Cristo. Eso es decir que el sacrificio de Cristo no fue completo. Eso es lo que estaría pasando ahí. Eso es decir que el sacrificio de Cristo no fue completo en ningún sentido. Y que como no fue completo se necesita crear un lugar que se llama el purgatorio para que podamos ser purgados del resto de los pecados que arrastramos luego de que ya habiendo aceptado a Cristo siguieron estando en nosotros y que Cristo no los pudo borrar, porque eso lo que está haciendo es a un Cristo impotente, incapaz de poder deshacerse de todos los pecados de la persona una vez los justifica. Porque ya sabemos que para el catolicismo el tema de la justificación es un tema personal. No es un tema foráneo. Para nosotros la justificación es foránea, no se halla en nosotros. Nosotros somos declarados justos, pero no porque seamos justos en méritos propios, sino porque el Cristo que alcanzó justicia en la cruz nos imputó su justicia. Nos transfirió a nuestra cuenta bancaria lo que no era nuestro y que no nos merecíamos. El católico, y no solo los católicos, acuérdense que yo les he dicho a ustedes, en el mundo existen dos religiones, una que cree que se salva la gente por obra y otra que cree que se salva por gracia. Son dos religiones. Fuera del cristianismo, fuera de la Biblia, todas las religiones suscriben que la salvación es por obras, que usted tiene que hacer cosas buenas y si no va a reencarnar en un sapo, porque su karma es tan plagado de basura que usted va a reencarnar en una cucaracha. Porque eso va a depender del karma y el karma trabaja conforme usted vaya obrando. Si usted obra mal, su karma va a ser malo y va a tener una presión, una carga negativa y luego que vaya a reencarnar, ya no reencarne en un ser humano, sino en un insecto. Nuevamente, un concepto de salvación por obras. Son dos religiones las que existen. Una clara doctrina, como ejemplo, que socava la preeminencia de Jesús, más aún su suficiencia, como llave única para la salvación es el purgatorio. También lo es decir que son necesarias las obras para la justificación. Es exactamente lo mismo. Pero en ningún tiempo
ha sido más atacada la imagen salvífica de Jesús como en los tiempos de la modernidad, de donde han surgido las más variadas sectas religiosas con una fuerte carga herética. Por solo nombrar algunas tenemos el mormonismo, al que también hay que decir lo mismo que el catolicismo. Ellos no son cristianos, sino moroníes o de Joseph Smith o cualquier otra cosa. Sucede lo mismo con los testigos de Jehová, cuya única exaltación se orienta hacia el Padre. Padre entre comillas, porque al que ellos le llaman Padre no es para nada el Padre de la Biblia, porque si fuera el Padre real de la Biblia, ellos no tuvieran ese desastre que tienen, menospreciando contundentemente, sin duda alguna, la imagen de Cristo. Y así podemos ir contando secta sobre secta que erosionan el concepto de majestad y suficiencia de Cristo. Esto debe hacer que las alarmas entre los auténticos cristianos se enciendan y las sirenas, con un sonido ensordecedor, haga explotar los tímpanos herejes en busca de que la verdad se instituya entre estos grupos. Todos necesitamos un Salvador. El mundo lo necesita y lo pide a gritos cada día. Por eso muchos buscan respuestas en el alcohol, las drogas, el dinero y, cómo no, en las sectas por todos lados. La idea es la misma que expresa dicha necesidad, o la misma idea que expresa dicha necesidad. Es un mensaje elocuente de la impotencia e incapacidad del hombre de poder ser salvo por sus propios medios. El presente discurso muestra una auténtica soterología y debe ser el pan de cada día en la boca de todo aquel que ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Un cristiano que no exponga constantemente a Cristo como el verdadero Salvador es un creyente con serios problemas. Y su problema por si se lo pregunta es que es un completo e insensible desobediente, que no le duele la condición del prójimo. Eso, amado hermano que me escucha, no es cualquier cosa, es algo muy serio. Una última cuestión que me parece quirúrgico mencionar es que se debe evitar el simplismo cuando analizamos y hablamos de la salvación y el medio para ello. En lo personal entiendo como casi un pecado que pensar en la salvación únicamente en términos de asegurar un lugar en la presencia de Dios es mediocre e incompleto. Usted y yo, al ser salvos, adquirimos la más grande responsabilidad de todas: ser imitadores de Cristo. Sinclair Ferguson mencionó algo interesante, y cito textualmente: es engañoso decir que Dios nos acepta tal como somos. Escuche bien, es engañoso decir que Dios nos acepta tal como somos. Él nos recibe solo en Cristo y por Cristo. Es engañoso decir que Dios nos acepta tal como somos. Más bien, Él nos acepta a pesar de cómo somos. ¿Está viendo la diferencia? Él no nos acepta tal como somos, sino que nos acepta a pesar de cómo somos. Él nos recibe solo en Cristo y por Cristo. Tampoco quiere dejarnos como nos encontró, sino transformarnos a la semejanza de su Hijo. Eso dice Sinclair. Entonces, el tema de la salvación no es un tema para simplemente decir, bueno, ya, aseguré mi butaca en primera fila, VIP, diamante, como usted la quiera, allá, arriba. El que piense la salvación en esos términos es una persona muy egoísta, para no decir también que ignorante. Porque nosotros somos salvos no solamente para irnos allá, somos salvos también para ser medios de salvación para otros. Instrumentos que Dios utilice para llevar la salvación a otras personas, pero también para que transformemos lugares, personas, a través de la palabra que predicamos. No somos nosotros los que transformamos a nadie, está claro. Es la palabra, es Dios, es el Espíritu Santo quien hace la obra. Y termino con lo que Cristo resucitado, le dijo a sus discípulos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Esa es la gloriosa gran comisión de la que tanto hablamos